Hola, hola. Llegamos al tercer y último video dedicado al repaso de expresiones en OpenTools. Y para este video quiero que exploremos cómo utilizando expresiones podemos automatizar una secuencia numérica como la que ves acá. Así que vamos con el video. Bien, para darte un poco de contexto respecto a lo que vamos a hacer en este video, déjame mostrarte el siguiente contenido. Esto es un canal de Instagram, Blom, en el que suelo subir contenidos cortos relacionados con marketing, diseño, etc. Y cada vez que hago alguna explicación relacionada con color, suelo utilizar este tipo de contadores para explicar cómo operan los códigos hexadecimales. Por cierto, si quieres seguir esta cuenta en Instagram, @blong.cl. Por ejemplo, acá, a diferencia del ejemplo anterior, los números van corriendo de forma vertical, más parecido a un contador de gasolina, por ejemplo. Bueno, aquí quiero llegar con todo esto. Cuando yo publiqué estos videos en Instagram en su momento, algunas personas me consultaron cómo logro hacer esos contadores. Y como ya estarás intuyendo, esos números fueron desarrollados con OpenTools, justamente utilizando expresiones, que es lo que quiero que veamos hoy día. Entonces, al igual que hemos hecho en los videos anteriores, vamos a comenzar viendo una forma de resolverlo sin expresiones. Vámonos a OpenTools. Para efectos de simplificar un poco el ejercicio, en este caso vamos a trabajar con cifras de 10 en 10, no con números hexadecimales. Y para ello, en esta escena yo tengo una columna o una capa en la cual tengo las unidades y otra en la cual tengo las decenas. Ambas columnas en realidad comparten el mismo nivel de origen. Si lo revisamos, vamos a ver que mi nivel es básicamente una secuencia de números dígitos, por cierto, que van desde el 0 hasta el 9. Y que además yo agregué un 0 al final de la secuencia. Te estarás preguntando por qué coloco al final el mismo número que había al comienzo. Porque nos va a ayudar a hacer un mejor calce de los elementos cuando lleguemos al extremo de la animación. Entonces comencemos con un primer acercamiento de cómo sería sin expresiones. Bueno, las unidades en este caso van a ser el elemento central. Lo que tarde las unidades en cumplir un ciclo completo de 0 a 9, las decenas van a tener que replicar exactamente el mismo comportamiento, pero 10 veces más lento. Y si tuviésemos centenas en este ejercicio, entonces tendrían que tardar 10 veces más de lo que tardaron las decenas, y así consecutivamente. Bien, vamos a comenzar entonces, por ejemplo, 80 frames. Es decir, 80 fotogramas es lo que le va a tomar a mi sistema completar un ciclo entero, y por lo tanto en el fotograma 81 debiésemos volver al origen. Por lo tanto, me voy a posicionar en el fotograma 81. Tenemos que, por supuesto, llenar celdas en esta sección. Y dentro de las unidades vamos a hacer lo siguiente. Como te darás cuenta, yo hice un pequeño acomodo dentro del sistema para que la posición de origen, tanto de las unidades como de las decenas, sea en 75 milímetros en el eje vertical. Por lo tanto, ahora en las unidades yo debiese crear un nuevo fotograma donde voy a comenzar a mover esto. Y la pregunta es, ¿cuánto lo voy a mover? Bueno, lo voy a mover hasta que el siguiente 0 esté en la misma ubicación que estaba el 0 inicial. Para que la ubicación sea exacta, necesito volver al primer fotograma y vamos a activar la piel de cebolla en ese punto. Esto me va a ayudar a garantizar que al término de la secuencia estoy llegando a una cierta ubicación en Y que va a ser equivalente con la ubicación original de 75 milímetros. Lo modificamos. Si es necesario, hacemos un zoom. Perfecto. Para efectos del ojo humano me parece que esto ya es más que suficiente. En principio pareciera que nada cambió, pero en realidad nos hemos movido en el eje vertical, y si yo hago esto, ahí puedo observarlo. Por lo tanto, voy a desactivar la piel de cebolla y vamos a activar el loop solamente para verificar cómo se comporta nuestra animación. Perfecto. No sé si logras percibir lo que ocurre. Cuando hemos llegado al fotograma 80, lo que debiese ocurrir es que en el fotograma 81 nos posicionamos en un lugar que es idéntico a donde estábamos al comienzo, pero el loop se encarga de romper con eso y repetir el proceso. Y entonces cada vez que llegamos al fotograma 80, automáticamente la línea de tiempo envía nuevamente nuestro cabezal hacia el fotograma 1, haciendo que esto se repita una y otra vez. Por lo tanto, ahora que yo ya sé
que en el fotograma 81 tengo la ubicación donde los dos ceros coinciden, yo necesito además marcar un fotograma en este punto, que es en realidad el último punto en el que yo quiero que se encuentre mi línea de unidades antes de reiniciar el proceso. Por tanto, en las unidades vamos a convertir esto en un fotograma clave, editamos el valor y damos a Enter. Eso nos permite entonces que si nosotros eliminamos lo que habíamos hecho en el fotograma 81, eso no va a eliminar lo que acabamos de agregar en el fotograma 80. Ahora lo que tocaría es simplemente activar la función ciclo, lo cual va a generar que la secuencia que tenemos entre el fotograma 1 y el fotograma 80 se repita interminablemente en la medida que hayan celdas en esa columna. Bueno, ¿qué vendría a continuación? Con este último cambio, yo ya sé que esta es la última ubicación en el eje Y que a mí me interesa antes de regresar a 0. Y si para el caso de las unidades esto ocurre en el fotograma 80, para el caso de las decenas tendrá que ocurrir en el fotograma 800. Por lo tanto, tomo nota de este valor, nos desplazamos al fotograma 800. Lo primero que tenemos que hacer es rellenar con celdas. En este fotograma, en el caso de las decenas, vamos a agregar el mismo valor. Y ahí lo tenemos. Si regresamos al inicio, veamos cómo funciona esto. Bueno, primero necesito desactivar el loop. En lugar de llegar hasta acá, necesita llegar hasta el fotograma 800. Por lo tanto, vamos a colocar el marcador de final aquí. Ahora sí, si vuelvo al inicio y damos play, veremos cómo va a ocurrir la secuencia completa y cuando lleguemos al fotograma 800 todo se va a reiniciar. Bien, tenemos un primer acercamiento sin expresiones y funciona bastante bien. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero que haya un corrimiento vertical y que el número cambie pero siempre en la misma ubicación? Es similar, por ejemplo, a un reloj digital. En ese caso, nos va a tocar incluir fotogramas clave dentro de la sucesión. Por lo tanto, si las unidades utilizan 80 fotogramas para la secuencia completa, significa que cada número debe estar 8 fotogramas en el mismo sitio antes de dar paso al siguiente. Por tanto, vamos a hacerlo solo con las unidades para no demorarnos tanto. Y entonces, en el fotograma número 8, sería el último fotograma en el que vamos a ver al número 0 en su misma ubicación para que en el siguiente fotograma el 1 aparezca en ese lugar. Por tanto, en el fotograma 9 vamos a agregar un fotograma. Y vamos a hacer lo mismo cada vez que lleguemos a un múltiplo de 8. Llegamos a un múltiplo de 8 y en el siguiente fotograma marcamos un fotograma clave. Por lo tanto, el siguiente sería 16, más 1, 17. Luego en 24, más 1, 25. Y así con cada múltiplo de 8. Perfecto, tenemos cada fotograma clave en su sitio. Sin embargo, seguimos teniendo el problema de que la posición varía de forma lineal. Para lograr que estos valores se queden en su sitio hasta que llegue el siguiente fotograma clave, debemos modificar el comportamiento de cada uno por constante. Y como puedes ver, en el momento que hacemos el apply, todos los fotogramas intermedios mantienen 75 hasta que llega otro fotograma y cambia esa condición. Por lo tanto, acá debemos hacer lo mismo, cambiamos por constante, aplicamos y lo mismo con cada uno de ellos. Este fotograma lo podemos eliminar y en su lugar colocar otro fotograma en el número 81 que valga 75 y también lo modificamos por constante. Eso garantiza entonces que el número 9 va a permanecer en su sitio hasta que el ciclo se reinicie. Y el resultado sería este. Podemos hacer exactamente lo mismo con las decenas, pero en lugar de separar los fotogramas clave cada 8 fotogramas, tendríamos que hacerlo cada 80 fotogramas. Creo que eso ya te ayuda a entender de lo complejo que se vuelve esto conforme vamos añadiendo más y más capas a la secuencia.
Ahora, imagina lo siguiente. Tengo mi secuencia ya completa y me doy cuenta que el ritmo de la secuencia no me agrada con 80 fotogramas. Tendría que buscar un nuevo valor que sí me deje contento, hacer todos los ajustes, primero en las unidades y luego replicar el mismo comportamiento para las decenas, pero procurando que todo sea 10 veces más lento. Si hubiesen centenas, tendría que ser otras 10 veces más lento. Es decir, aquí estamos haciendo un trabajo de relojería que no sé si valga la pena. Entonces, vamos a ver cómo podríamos resolverlo con expresiones. Para ello, vamos a tomar ambas capas y las vamos a duplicar. Vamos a ocultar las originales y a estas nuevas capas las vamos a llamar decena expresión y unidad expresión. Bien, las columnas manuales las vamos a ocultar momentáneamente para que no nos molesten dentro de la línea de tiempo. Vamos a eliminar el ciclo y a continuación vamos a eliminar cada uno de los fotogramas que se incluyeron manualmente. Y nos toca hacer exactamente lo mismo en las decenas. Perfecto. Tenemos entonces una situación que es idéntica a cómo iniciamos con el método sin expresiones. Unidades y decenas ambos están a 75 milímetros del origen en el eje vertical. Para este ejercicio vamos a volver a utilizar una variable que nos ayudó muchísimo en el último video y que fue la variable frame. Y además la vamos a combinar con una serie de funciones matemáticas y una que otra función predefinida. Entonces, mantengamos el mismo enfoque que ya vimos previamente, es decir, vamos a intentar lograr que en 80 fotogramas las unidades cumplan su ciclo base y por tanto que las decenas sean capaces de imitar el mismo comportamiento pero en un tiempo 10 veces mayor, es decir, 800. Por lo tanto, en las unidades nos vamos a cambiar a expresión y vamos a escribir lo siguiente. 75, nuestro valor de base en el eje vertical, vamos a agregar algunos operadores adicionales que, si ya viste los videos 1 y 2, te van a resultar familiares. Frame, que hace referencia al frame actual en cada instante de tiempo, le vamos a restar 1 y vamos a aplicar la función módulo, y como recordarás, devolvía el resto de una división. En este caso vamos a mantener los 80, es decir, 80 es el número de fotogramas que yo quiero que dure la secuencia básica de 0 hasta el siguiente 0 en el eje vertical. Si yo le doy Apply a esto, puedes ver lo que ocurre. Tenemos básicamente un incremento de una unidad conforme vamos avanzando por cada fotograma. Si yo le doy Play, verás cómo las unidades van avanzando. ¿A qué ritmo? Al ritmo de una unidad de medida por cada fotograma. Por tanto, para conseguir que esto se mueva a lo que realmente necesitábamos, debemos aplicar un factor de incremento tal como hicimos con el ejercicio del objeto en el cinturón. Por lo tanto, vamos a seguir mejorando esto y, fuera del paréntesis, vamos a hacer una multiplicación. Y aquí vamos a agregar nuestro factor de incremento. Bien, del ejercicio previo que hicimos de forma manual, notamos que en el eje Y debíamos avanzar alrededor de 2515 unidades para hacer el desplazamiento completo. Y como yo quiero que cada fotograma avance una porción de ese número completo, entonces lo debo dividir por 80, que es lo que quiero que dure mi secuencia completa. Si damos Apply, vemos que ahora en lugar de avanzar de 1 en 1, estamos avanzando lo suficiente para garantizar que la secuencia completa ahora toma 80 fotogramas. Por lo tanto, si yo quisiera replicar el mismo efecto en las decenas, simplemente debo tomar la misma fórmula y copiarla con una ligera diferencia. En lugar de 80, vamos a configurarlo para 800 porque debe ocurrir 10 veces más lento. Y también vamos a aplicar 800 acá. El resultado entonces es que ahora unidades y decenas se mueven en completa armonía, donde las decenas lo hacen 10 veces más lento que las unidades. Quiero que nos detengamos a analizar con un poco más de detalle esta fórmula. En esta tabla he separado en columnas cada uno de los componentes de la fórmula. A la izquierda tenemos el fotograma actual, a continuación tenemos el resultado de la operación módulo, luego tenemos el factor, que como puedes ver es una constante, y finalmente tenemos el resultado total de toda la fórmula para cada uno de los fotogramas. Comencemos analizando la porción de la fórmula correspondiente al módulo. Para cada fotograma estamos calculando el módulo entre un valor menos que el fotograma actual y 80. Como todos los valores son inferiores a 80, el resultado del módulo va a ser exactamente el número que estamos evaluando.
Sin embargo, conforme nos vayamos acercando al fotograma 80, quiero que observes qué pasa inmediatamente después. Cuando llegamos al fotograma 81, frame menos 1 se convierte en 80. Por lo tanto, en ese fotograma logramos que el resultado del módulo se haga 0, lo cual anula el resto de la fórmula y entonces nos permite volver a 75. Y esto seguirá ocurriendo cada vez que lleguemos a un fotograma que sea múltiplo de 80. Por ejemplo, cuando observamos lo que ocurre luego del fotograma 160, vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. En el fotograma 161, el módulo se anula porque da 0 y entonces el total de la fórmula vuelve a devolver 75. Esto creo que ya es suficientemente bueno para querer explorar las expresiones. Pero sigamos mejorándolo. Tenemos un sistema que va moviéndose en el eje vertical y que puede servir en muchos casos. Por ejemplo, podría servir quizás para un surtidor de gasolina, podría funcionar para el marcador de kilometraje de un vehículo o el velocímetro, podría funcionar para una máquina tragamoneda, pero si nos ceñimos a lo que yo te mostré en Instagram, yo quiero que los números cambien en su sitio. Por lo tanto, nos va a tocar complejizar un poco más esta fórmula. Y para ello, dentro de las funciones matemáticas, vamos a ver que tenemos la función floor. Veamos cómo, con esa función, vamos a lograr hacer algo todavía más complejo. Vamos a volver a las unidades. 75 no va a cambiar en ningún momento, porque 75 es el valor inicial, donde tiene que estar el 0 en el primer fotograma. Pero a partir de frame vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar un floor de frame menos 1 contra 80, y esto además hay que volver a dividirlo por 8. Y acá necesitamos agregar otro paréntesis para darle coherencia a esa fórmula. Y en este punto, el factor de incremento también debe cambiar a 10. Vamos a darle Apply y quiero que veas lo que ocurre. Estamos haciendo algo muy similar a lo que hicimos en la versión manual, manteniendo los fotogramas con una interpolación de tipo constante, pero a través de una fórmula. En consecuencia, lo que va a ocurrir es que ahora las unidades se quedan en su sitio y luego dan paso de forma automática a la siguiente ubicación. Si quisiera replicar exactamente el mismo comportamiento en las decenas, muy sencillo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí debiésemos aplicar entonces la función floor, otro paréntesis, y fuera de este paréntesis vamos a dividir esto por, ya no 8, esta vez por 80. Y acá es exactamente similar. Vamos a dividir por 10. Y si le damos Apply, el comportamiento es idéntico. ¿Cuál es la diferencia? Que si las unidades están 8 fotogramas en el mismo valor, ahora las decenas están 80 fotogramas en el mismo valor. Y si damos Play, ahora vamos a tener el siguiente comportamiento. Esto a mí ya me rompe la cabeza en términos de la cantidad de tiempo que estamos ahorrando con fórmulas más o menos sencillas, dependiendo por supuesto de qué tan familiarizada o familiarizado estés con lógicas de programación. Esto ya es muy bueno. La pregunta es, ¿podemos seguir mejorándolo? Y la respuesta es sí. Piensa en lo siguiente, hemos pasado de un sistema que originalmente configuramos de forma manual, colocando cada fotograma en su sitio, a un sistema que se alimenta a partir de unos determinados valores incluidos en la fórmula original. Si por ejemplo nos damos cuenta que 80 fotogramas es muy lento y por ejemplo lo quisiéramos modificar por 60, ahora se nos hace mucho más sencillo, porque entonces en las unidades yo debiese modificar 80 por 60, 8 por 6, y en el caso de las decenas debiese modificar 800 por 600, 80 por 60 y darle a Apply. Eso es mucho más sencillo en términos de la inversión de tiempo que si lo hiciéramos manualmente, pero incluso eso podríamos automatizarlo. Si revisamos la documentación veremos que OpenToonz no nos permite hacer uso de variables numéricas. Sería genial si es que nosotros pudiésemos almacenar 80 en alguna variable y luego reutilizarla en cada uno de los puntos en los cuales va a tener que ser utilizada. De esa forma, cuando yo modifique el valor de esa variable, todo mi sistema se va a adecuar a ese nuevo tiempo.
a esa nueva cantidad de fotogramas. Y si bien OpenToonz no nos permite almacenar datos dentro de una variable, sí podemos aprovechar la arquitectura de OpenToonz para ese propósito. Para ello, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos una pegbar. Esto también podríamos haberlo hecho quizás con una columna, pero vamos a hacerlo con una pegbar. Vamos a cambiarle su nombre por timing. Creo que ya intuyes a dónde quiero llegar. Esto se conecta con lo que vimos en el primer video sobre el uso de transformaciones. Por tanto, vamos a traer nuestro pegbar dentro del function editor y le vamos a asignar como valor 80. En este caso, la única función de pegbar va a ser almacenar un valor que vamos a utilizar como guía para modificar dinámicamente el comportamiento de los otros elementos de la escena. Recuerda que nuestro pegbar está acá y por lo tanto su identificador dentro de la escena es peg1. Si vuelvo a las unidades, en lugar de 80 vamos a utilizar peg1.i. ¿Por qué i? Porque justamente en la propiedad i yo estoy almacenando el número de fotogramas con el que quiero que funcione mi secuencia. Vamos a copiar este valor porque lo vamos a utilizar varias veces y para el caso de 8, ese 8 lo vamos a reemplazar por la décima parte de nuestro pegbar. Si la propiedad i de nuestro pegbar vale 80, entonces pegbar i dividido por 10 nos da los 8 que teníamos originalmente. Vamos a darle apply. Nada cambió acá, lo cual es una buena señal, porque significa entonces que el cambio en la fórmula sigue siendo coherente. Y para el caso de las decenas haremos algo similar. 800 ahora se va a convertir en pegbar i multiplicado por 10, mientras que 80 se va a convertir en pegbar i. Damos a play. Si vuelvo al inicio y le doy play a esta secuencia, en principio nada ha cambiado. Sin embargo, si yo vuelvo al pegbar y decido que ahora la posición en i del pegbar pase a ser 50, entonces todo lo que ocurra en las unidades y las decenas va a modificarse en función de ese nuevo valor. Mágicamente aquí hubieron cambios. Y entonces, si vuelvo a darle play, ahora todo ocurre en función de 50 fotogramas. Y podríamos hacer lo mismo quizás con 48 para que sea un número exacto, o 24. Por favor, díganme si esto no es magia negra. Yo lo encuentro alucinante. Tal como vimos en los videos 1 y 2, el uso de expresiones es algo totalmente opcional. Nosotros podemos llegar a este mismo resultado configurando manualmente cada uno de los fotogramas. Pero cuando queramos hacer cambios así de específicos, la cantidad de transformaciones y modificaciones que vamos a tener que hacer en el timeline serían una locura. En cambio acá, con una elegantísima fórmula, hemos logrado que todo el ecosistema se adapte a lo que nosotros definamos en este valor. Así que gracias a todas y todos por su atención. Espero que esta colección de 3 videos les hayan ayudado a entender con mayor profundidad una pequeñísima parte de las posibilidades que ofrece el uso de expresiones en OpenToonz. Para mí particularmente han sido una herramienta sumamente útil. La animación es un trabajo precioso, pero que requiere tiempo. Y por el mismo motivo es que si yo descubro que hay una forma de automatizar algo mediante fórmulas y expresiones, lo voy a hacer, porque mi tiempo es preciado y prefiero invertirlo en cosas que realmente valgan la pena. Bien, no me queda más que agradecer por tu atención. Si esto consideras que fue útil, por favor, deja tu like, deja tu comentario, compártelo con alguien que creas que le va a ser de utilidad y nos vemos en otro video, ya sea revisando OpenToonz o alguna otra herramienta de código abierto para proyectos creativos. Hasta la próxima.